Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al canal al Sanyon Torres, el último modelo de la marca surcoreana en ir bajo la firma Sanyon. Ahora Sanyon pertenece al grupo KG y a partir de ahora los modelos que irán saliendo ya irán con la denominación KG. Esperemos a ver cómo vendrá. Así que el Torres, además de ser un modelo muy atractivo en cuanto a diseño, nos trae una propuesta muy interesante porque la marca Sanyon quiere rescatar ese espíritu aventurero, ese espíritu campero de todoterreno desde sus inicios a este modelo y en teoría a los modelos que van a seguir saliendo, porque quieren mantenerse muy activos en el segmento SUV, un segmento que sí sigue de moda y que ahora nos trae este modelo que ahora vamos a repasar porque tiene muchos detalles muy especiales. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, comenzamos por el frontal. Encontramos un frontal muy especial porque tiene unas líneas muy marcadas y a la vez nos recuerda a algunos modelos de una marca americana, como estas lamas que encontramos aquí en el carenado principal. Obviamente la marca americana le supera por una lama más, pero aquí Sanyon ha querido dar unos toques más todoterreno, más fuertes, más contundentes en todas sus líneas. Encontramos ya desde la parte superior un capó con una parte plana aquí en esta zona, una parte un poco más elevada, pero todo con mucha zona, una superficie muy plana y luego zonas muy rectas para cortar estas líneas. Vemos elementos en negro aquí en la parte central y luego estas falsas agarraderas que van aquí en un formato plástico que, bueno, dan ese aspecto un poco más todoterreno, pero no deja de ser algo de pega porque en cuanto le des caña a eso seguramente se desarma. Pero son aspectos bastante bonitos para un coche con este enfoque aventurero. Lo que más destaco en el frontal, por supuesto, además de esta zona de lamas tan característicos, vemos aquí el nombre de Torres y estas ópticas delanteras que firman, vamos, un detalle muy bonito con la firma lumínica en LED abajo, toda esta zona aquí muy pequeñita pero con buena iluminación, y la zona ya del paragolpes con mucha superficie. Todo esto es zona de paragolpes con estos añadidos simulando protecciones, los antiniebla aquí en los laterales con estos embellecedores en negro, aquí detalles también muy bonitos para darle toque también de todoterreno a este frontal. Ya cuando pasamos al lateral vemos ya otras líneas pero muy enfocadas a este aspecto todoterreno, como estos grandes pasos de rueda en el color negro de plástico, pero líneas que aquí bajan, marcan toda esta zona, líneas altas también marcando esta contundencia, este músculo, toda esta zona también baja, podremos ver estas protecciones. Y en esta unidad de prensa que tenemos con el acabado Life llevamos estas llantas 18 pulgadas que, bueno, tienen un acabado bitono y una goma con 55 de perfil muy buena para poder salir del asfalto. Por supuesto, esta unidad es 4x2, tenemos unidades con el acabado Adventure con la tracción 4x4. En el caso de las llantas también partimos de unidades versiones más básicas desde 17 pulgadas y tenemos llantas más grandes que estas de 18 pulgadas. Vemos unos retrovisores también muy grandes. En la parte dinámica os comentaré un poco, aquí con el detalle del intermitente, tienen muy buen detalle, le dan este aspecto también robusto a todo el lateral. Vemos toda la superficie acristalada, aquí el pilar A se divide con esta zona negra para poderle dar este aspecto de cabina a la zona delantera. Vemos unas barras en el techo en color negro, no llevamos techo solar ni techo panorámico, y el toque definitivo en este diseño en el lateral es el pilar C, un pilar C que va en otro tono, en este caso en este color plata más clarito, y obviamente toda esta parte como divide la zona del maletero y el enfoque y el músculo que da hacia la parte de la saga. Vemos también aquí la tapa del repostaje de gasolina
y los cromos que van únicamente en la zona baja de los cristales, que además van oscurecidos para la zona trasera. Si vamos a la parte trasera nos damos cuenta de más detalles todoterreno, de músculo, bueno, de innovación en cuanto a diferente diseño, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Lo más destacable es esta zona, que es una chapa, pero que nos simula a la rueda de repuesto que generalmente llevaban los todoterrenos de hace unos 20 años atrás, colgado del portón. Esto era un detalle característico de un todoterreno puro, así que SsangYong ha querido dar este guiño especial aquí en el portón, pero es un elemento cubierto y ya está. No estaría mal, así como consejo y comentario muy personal, que en alguna versión como la Adventure, que tiene detalles más específicos del 4x4, que incluso hubiese un opcional, no digo que lo venga de serie, pero un opcional que pudiese llevar la rueda aquí anclada en este portón trasero, que además le sentaría de lujo, además de ser 4x4, llevar una rueda de repuesto como Dios manda ahí a disposición. Vemos unos pilotos traseros con un diseño, bueno, peculiar. La verdad es que de cerca tienen un detalle menos atractivo, porque ahora que estamos acostumbrados a ver ya un poco las ópticas mucho más transparentes, con un diseño mucho más, bueno, actual, aquí vemos unos entramados que a mí particularmente me recuerdan a modelos muy antiguos, pero cuando ya lo vemos ya un poco más alejados sí que tienen un buen formato y bueno, tienen un buen diseño muy tridimensional, que eso está muy de moda. Vemos aquí un alerón en esta zona, bastante bonito, la tercera luz de freno aquí incorporada, la limpia luneta justo aquí, yo lo hubiese incorporado justo aquí debajo del alerón y así, bueno, tener toda esta luneta más limpia, ¿no?, en cuanto a elementos, pero bueno. Y bueno, aquí este elemento donde tiene el nombre de Torres y el nombre de la marca en ese lateral, donde además vemos aquí la maneta para abrir el portón. Este portón no se abre de manera lateral porque es lo que te insinúa al tenerlo aquí puesto, pero abre de manera convencional hacia arriba. Un paragolpes que también tiene todos estos elementos muy enfocados a simular protecciones, pero todo es plástico con los sensores traseros allí incorporados, y bueno, esta zona central también dando ese pequeño efecto de difusor, mezclando un poco de deportividad y de todoterreno en este diseño. Así que nada, vámonos para adentro, que hay mucho que contar. Como os he dicho antes, esta maneta ubicada en este lateral nos insinúa de que el portón va a abrir hacia un lateral. Eso conlleva a un uso un poco más complicado, que lo hemos dicho en muchos modelos que lo llevan, así que bueno, SsangYong en el Torres ha decidido tener este aspecto, pero con una funcionalidad un poco más adecuada, como es tradición ahora en los SUV, que abra el portón de esta manera. Además es de acceso manual, no es eléctrico, así que no pesa mucho, así que lo tenemos bastante bien. Aquí encontramos un maletero con una buena boca de carga, con una buena altura adecuada y una boca muy generosa. Y además la marca homologa unos 840 litros de capacidad en este maletero, pero con una medición que no es la oficial para Europa. En este caso vamos a hacer un pequeño esquema muy cercano a la medición europea y estaríamos hablando de unos 640 litros de capacidad mínima. Además vemos huecos en los laterales que nos permite optimizar este espacio. Vemos aquí luz LED, vemos esta cortinilla de privacidad, aquí podéis ver, y debajo podremos guardar objetos también, o key de emergencia. Y por supuesto podemos abatir los asientos en formato 60-40 y ganar una capacidad máxima de unos 1650 litros aproximadamente. Así que en espacio este SsangYong Torres lo tiene muy bien optimizado en el maletero. Vámonos para adentro. Plazas traseras, una puerta con un ángulo correcto, podría estar mejor, sí, pero no hace falta. Aquí, bueno, la apertura es buena para entrar, yo mido 1,77,
impresionante. Impresionante el espacio que hay aquí en las plazas traseras para ir en una manera muy cómoda. Espacio, vemos aquí la iluminación en la parte central, no llevamos techo panorámico ni techo solar practicable y mucha superficie acristalada, así que vamos con mucha visibilidad y cero agobios en esta parte trasera. Sí es verdad que en la parte exterior nos da la sensación de llevar un coche con ventanas muy pequeñas, muy justas, pero luego cuando estás dentro, el diseño y el formato en el que está realizado te da mucha visibilidad y eso no te agobia en el interior. En cuanto a banqueta, llevamos en esta Caddo Life este tapizado en esta piel, que bueno, tiene buena sensación, buen tacto, buen mullido, las lumbares sujetan lo suficiente y en cuanto a altura, más de 2 palmos de mano tengo. Aquí también 2 palmos de mano de las rodillas, llevo mi puesto de conducción ajustado, así que como veis puedo ir muy cómodo, incluso puedo extender las piernas sin mayor problema, así que de verdad está muy bien este coche. En cuanto a acabados, pues ¿qué podemos esperar de una marca generalista? Pues acabados de plástico con buena vista, no es un plástico feo, es agradable, pero sí que es plástico de toda la vida, ¿no? Plástico de batalla. Sí tenemos inserciones que, bueno, le dan una continuidad también con las puertas delanteras y le da, bueno, cierto cuidado. Tenemos negro brillo, no podía faltar, en esta zona de los elevalunas, no llevamos calefacción en los asientos traseros y aquí, bueno, los asideros, no llevamos ni piel aquí en la zona del reposabrazos y hace que sea un poco más incómodo el uso, ¿no? Un poco más durillo. Sí llevamos aquí 2 portabebidas en esta zona, una más grande y una más pequeña, pero están en buena ubicación y estas bandejillas que van en los en los respaldos de los asientos delanteros. Es plástico duro, con lo cual si llegásemos a tocar con la rodilla sería más incómodo. En cuanto a comodidad, llevamos 2 salidas de aire sin regulación de temperatura, pero sí de caudal. Tenemos aquí conectores USB normales y algunos huequecillos para guardar una cartera, un móvil, eso sí pequeño porque el tamaño es algo pequeño, aquí no entra y aquí quedaría un poco por fuera, pero bueno, nos valdría para dejarlo allí a mano mientras lo cargamos. Eso sí, el túnel es un poquitín elevado, pero algo ancho, así que vamos a ver qué tal es la plaza central. Voy un poco más subido, pero aquí sigo teniendo mucho espacio en el techo y aquí prácticamente 4 dedos de separación del respaldo de los asientos delanteros. Puedo juntar las piernas, eso es un punto muy favorable, así que en anchura 3 adultos pueden viajar puntualmente con cierto confort. Volvemos de la publicidad. En cuanto a comodidad, pues el mullido es un poco más durillo, un poco más alto en la parte baja, pero soportable. Lo único es que la espalda, a mí particularmente, ya estoy muy mayor, la espalda ya no soporta tanta dureza por culpa de este ansiado reposabrazos para los que vamos en los laterales, que sí que nos viene bien, pero para el que va aquí delante, en la parte central, pues un poco más no tiene confort por culpa de este reposabrazos. Así que nada, en cuanto a seguridad infantil, familias, pues sí, tenemos anclajes ISOFIX, pero van aquí ocultos entre ambas banquetas y tendremos que tener cuidado, están señalizados, pero no lleva canaleta ni nada, así que cuidadín con los ganchos y no nos carguemos el tapizado. Y además siempre va a ser un poco de juego al momento de instalar las sillas, porque sé lo que es eso, ya que todas las semanas ando cambiando de sillas en cada coche. Así que es un detalle que siempre me gusta comentarles, porque obviamente vosotros siempre instaláis en vuestro coche la silla y a lo mejor no lo movéis hasta que el niño tenga 3 años o 4 años o 5 años o cuando toca una limpieza general del coche, y no es un tema muy complicado para vosotros, pero sí me gusta comentarlo porque la ubicación de los ISOFIX y cómo está dispuesto para facilitar la instalación y el cuidado del tapizado, pues siempre viene bien. Así que nada, no me enrollo más, vámonos para adelante. Plazas delanteras, menuda apertura, estamos en un coche, cuidadín, cuidadín. Bueno,
Plásticos duros, marca generalista, no nos alarmemos, pero creo que van por buen camino. Aquí sí ya han incorporado algo más mullido en la zona del reposabrazos, muy bien, zona de levalunas, puertas, retrovisores también en negro brillo, y esto donde hay manos pues siempre queda marcado. En el volante sí que no llevamos negro brillo, llevamos este símil aluminio en plástico, pero que le da un toque muy elegante, muy bien. Esta zona también sí lleva negro brillo en los botones físicos, en la parte de infoentretenimiento, pero bueno, además de ser botones físicos para acceder rápidamente, la infografía sigue siendo poco atractiva, la sincronización de elementos también suele ser la interfaz un poco lenta, pero funciona. No llevamos navegador, pero sí sincronización por cable USB a Android y Apple CarPlay. En este caso, bueno, buena usabilidad general, no lo veo del todo incorrecto, pero muy escasito para lo que está en el mercado y sus competidores. Bajando sí que tenemos aquí la joya de la corona en el Torres, que es esta pantalla de climatización, controles de calefacción de los asientos delanteros y también del volante para esta versión. También llevamos los modos de conducción y algunos ajustes generales. Aquí llevamos dos huecos, uno para carga inductiva del móvil y en el lado izquierdo un hueco tradicional para llevar el móvil sin más. Señores Renfe, a ver si nos patrocináis el canal, porque todo lo que interrumpís, volvemos. Y además los dos puertos USB que van aquí ubicados, una consola muy contundente, aquí llevamos un hueco para guardar alguna cosilla para el copiloto, pero todo esto es plástico duro. Aquí una inserción un poco más mullida en esta zona, aquí es plástico duro, aquí símil carbono y aquí mullido también en la zona alta para dar mejor acabado a la vista y al tacto. La verdad es que hay buena combinación y bueno, diseño para gustos colores, pero lo veo bastante bien. Seguimos con la consola, dos portabebidas y otro hueco más generoso, y aquí una guantera muy grande con conector 12 voltios y este reposabrazos que no es ajustable ni en altura ni en profundidad, pero está bien. Tenemos la palanca de cambios automático, en esta versión tenemos también caja manual de 6 velocidades, así que cambia un poco el orden de esta consola, pero en este caso la automática tiene un buen acabado. Volvemos. Y tiene detalles también así en piel, que bueno, le da buena terminación general. Guantera para documentación muy correcta, también huecos en las puertas con buena capacidad, incluso tanto para botellas grandes y pequeñas, está muy bien. Y unos asientos que envuelven muy bien, tienen buen detalle, me gusta cómo está bien rematado. La zona alta, como os he dicho, no llevamos ni techo solar ni nada, llevamos aquí todo el sistema de iluminación, que está muy correcto. Aquí iluminación para ambos espejos y un cuadro de instrumentos digital en 3 zonas, parte también de velocidad y cuenta revoluciones, y la zona principal donde llevamos toda la información de ordenador de a bordo. Ahí podremos ir configurando y viendo detalles como el consumo, también autonomías, sistemas de ayudas y todo eso. En la piña llevamos los limpias, las luces intermitentes, unas levas muy pequeñitas aquí incorporadas en el volante y un volante que, como ya avancé, tenemos estos detalles en aluminio. La zona de mandos también correcta, te haces rápido con él. En cuanto ves toda la parte de infografía ya denotas a qué se refiere cada sistema, y obviamente leerte el manual de instrucciones, que muchas veces ni nos los leemos y vamos a saco, pero aquí te haces rápido con este sistema. Además, un volante que es achatado levemente en la parte superior y más achatado en la parte baja, un detalle bastante diferente, pero bueno, sienta bien, me gusta cómo está resuelto, y todo en líneas generales con buena disposición. Aquí SsangYong se nota cómo va dando estos pequeños saltos en diseño, en calidades, y bueno, yo creo que van por buen camino, pero si de mi opinión de este vídeo puede valer, yo creo que la incorporación de nuevos materiales está siendo acertada, tenéis que ir un poco más allí, pero sobre todo
atacar el sistema de infoentretenimiento, porque yo creo que estos coches ya merecen un sistema de infoentretenimiento muy a la altura de sus competidores, al menos aquí en Europa, porque ya darían mucha guerra en el interior, porque en líneas generales está bastante bien resuelto en cuanto a espacio y diseño, que esto como siempre es subjetivo y te puede gustar o no, pero aquí yo creo que está el secreto, porque ya lo hemos notado con esta pantalla de clima, que está muy bien resuelta, buena infografía, la verdad es que está muy bien hecha. Yo creo que si trasladamos aquí a este sistema de infoentretenimiento puede dar mucha batalla en el mercado. Así que nada, encendemos, porque tenemos aquí el botón de encendido, le damos marcha y nos ponemos ya en la carretera a ver qué tal va este Sanyong Torres. Acompáñenme. Hola amigos, hacemos esta pausa para comentarles sobre este dispositivo Carly, un dispositivo que va conectado por el puerto OBD2 de tu coche. Desde el año 2001 ya tienen todos los coches este puerto, y descargando una aplicación para tu móvil, interconectando con este dispositivo, puedes hacer una amplia verificación de todos los datos que tiene tu coche en el ordenador. Fallos, errores ya que se han ido acumulando, posibles fallos actuales del coche, en fin, todo eso que lo vamos a ver ahora mismo conectándolo en mi coche. Bueno, normalmente tenemos aquí el dispositivo y en cada coche va en un puerto, en una ubicación diferente. Aquí en el caso del Nissan X-Trail tenemos aquí esta tapa que indica OBD2, tiramos con fuerza y aquí ya, como veis, tenemos el puerto, ¿vale? Entonces, y ahí vemos que ya tiene las luces LED encendidas. Ahora vamos a la aplicación. Ya tenemos a Carly conectado en el coche. Ahora buscamos la aplicación. Ya la tenemos previamente descargada. Y esperamos. Conectamos. Le damos aquí a conectar. Y va a reconocer el coche. Ya lo he probado previamente en el Opel Corsa, pero esta es la primera vez que lo conecto en el Nissan. Ya pulsamos para diagnosticar. Ya está haciendo el chequeo. Vamos a ver qué avisos nos puede dar. Bueno, aquí ya tenemos los 3 problemas detectados, ¿vale? Vamos al principal, que son problemas menores. Tenemos categoría de problema Low Pressure. Entramos al Smart Mechanic. En el Smart Mechanic nos ofrece qué código es y qué nos recomiendan. Aquí, bueno, nos dan una serie de información, presión de neumáticos bajo. Esto nos puede indicar que tenemos un fallo de presión bajo de neumático. Esto en una oportunidad que tuve un pinchazo y quedó ese fallo allí registrado, ¿vale? Luego tenemos otro fallo, que igual son problemas menores, directamente en el sistema en el radar, en fin. Ya unos detalles que puedo en el próximo servicio que le haga al coche tenerlo más claro y ubicarlo dentro de los fallos en el próximo mantenimiento. Este sistema es muy completo y os recomiendo que aquí en la caja de descripción pinchéis en el enlace, que os llevaréis un buen descuento por la compra de Carly gracias a nuestro canal de supermotor.online. Muchas gracias y continuamos. Bueno, ya vamos al volante de este Sanyong Torres. Recordad que es el último modelo bajo la denominación Sanyong, ya que ahora pertenece al grupo KG y a partir de ahora los nuevos modelos ya serán KG. Incluso las nuevas versiones Torres, entre ellas la eléctrica que saldrá el próximo año, ya será con la denominación KG. Aquí, bueno, la marca busca esa inspiración todoterreno desde sus inicios, rescatarla. Aquí en el Torres, a nivel estético, ya habéis visto que lo ha logrado. Me parece una estética muy acertada para gustos colores y es un tema muy subjetivo, pero realmente me parece un buen acierto el tema de diseño, porque es algo diferente, algo que te entra por los ojos. Así no te guste, es algo diferente. Luego, en el interior encontramos mucha habitabilidad, y eso se agradece para un SUV, porque principalmente se busca eso, que sea cómodo, que sea espacioso. Pero vamos a hablar de la conducción. Un motor 1.5 gasolina, por eso lleva etiqueta C, sin hibridación ligera ni nada, simple,
con 163 caballos y 280 Nm par. Eso sí, lo puedes asociar con una caja manual de 6 velocidades o una caja automática, como es nuestro caso, de convertidor de par de 6 velocidades. Todo esto también puede ir con tracción delantera o bien con la tracción 4x4 en la versión Adventure, que es ya una edición especial más aventurera para este Torres. Yo creo que una combinación buena, quizás un poco arriesgada, y en eso la marca ha dado su guiño en cuanto a ofrecer algo más, y ofrecen una alternativa con GLP para este motor gasolina. Es lo único para lograr la tan deseada etiqueta Eco, esos juegos que hacen algunas marcas para poder obtener esa etiqueta. Y obviamente en parte de consumo, que lo hablaremos ahora, con el GLP tampoco es que vayas a conseguir mejores consumos, pero sí un ahorro en el momento del repostaje. Bueno, hablemos un poco de este motor, único motor disponible, 163 caballos, una relación adecuada para este coche, aunque ya si queremos un poco más de patada, yo creo que un motor un poco más potente no vendría nada mal para este San John Torres. La caja automática tiene, vamos, un desarrollo correcto. Tenemos aquí unas levas en el volante que responde bien, tiene esa lentitud, vamos, característica, ¿no?, de un convertidor de par, pero responde bien, responde con suficiente solvencia al pedal del gas, sobre todo. Tiene incluso todo el sistema de ayudas a la conducción, donde nos va corrigiendo incluso con el volante la dirección, y está bastante correcto. Un poco invasivo, eso sí, los pitidos, algo muy típico de las marcas asiáticas, que tienen estos pitidos que a veces hasta agobian, pero bueno, es parte de la ayuda a la conducción. Tenemos además una suspensión que balancea, tiene estos picos de aplomo típicos de SUV. No tenemos aquí un aplomo contundente para nada, pero está bien, es confortable, porque el coche busca ese nivel de confort ideal. A nivel de frenada tenemos un pequeño recorrido, toque esponjoso, y luego ya sentimos la mordida de la frenada. Disculpad que a veces, para que veáis lo pesado que es, no voy ni pisando la línea, pero en cuanto él detecta que vas ya tocando algo, que es lo suyo, pero es un pitido muy invasivo, de verdad. Y me diréis, ¿por qué no lo quitas? No, porque de eso se trata la prueba, de probar todos los sistemas. Lo quito y vosotros ni os enteráis. Así que bueno, a nivel de frenada, como os estaba contando, tiene ese toque ya definitivo al final del recorrido. Bien, tampoco hemos buscado las cosquillas a este coche, porque no ha sido su objetivo principal, ¿no? Y a nivel de puesto de conducción sí que debo dar una muy buena nota a este coche, porque es súper cómodo, tiene unos asientos que recogen bien, la posición de conducción también es correcta, el volante tiene buen tacto, achatado arriba, achatado abajo, bueno, para gustos colores, pero bueno, está bien. Las levas son pequeñitas, pero también, insisto, para el uso que le vamos a dar a este coche son suficientes. Tenemos calefacción en este acabado Life en el volante, tanto para el conductor, en el asiento, y también para el copiloto, también calefacción. Los espejos exteriores son muy horizontales, eso ofrece muy buen haz de visibilidad. Tenemos muy buen hueco para ver todo lo que pasa, y en el interior la luneta es algo pequeñita, para lo grande que es el coche es algo pequeñita, pero tiene buena visibilidad. En cuanto al sistema de mandos, cuadro de instrumentos súper legible, te acostumbras a ello, tiene un toque brillante que, bueno, en algunos momentos te puede resultar incómodo, pero sí no pierdes nunca lo que está allí indicado. Luego la parte de infoentretenimiento, como os he explicado, tiene algunas cosillas a mejorar, pero la ubicación hacia el conductor, buena nota. Y el cuadro de pantalla para todo el sistema de clima y otros sistemas está muy bien ubicado, te haces rápido con ello.
digamos que sustituye a los mandos físicos. Eso me parece bien porque está independiente y bueno, puede ser una buena alternativa ya como lo aplica otras marcas, incluso premium. Vamos a los consumos. A ver, aquí el tema de consumo lo veo complicado porque un motor 1.5, 4 cilindros en línea, gasolina, estaríamos hablando de consumos cercanos a los 10 litros. Hemos logrado en toda la prueba, en estos 7 días, consumos de 8,8, 8,2 aproximadamente. Alguna vez bajamos a los 7,7, pero con una conducción muy ilógica para este tipo de coches, ya os los digo. Así que estaríamos hablando de unos 8,8 y si ya vas un poco apuradillo, olvídate que ya de los 10 no te baja nadie. Unos consumos bastante elevados para mi modo de ver. Yo a este coche buscaría la manera de ofrecer algún tipo de hibridación que ayude a compensar ese tipo de consumos, esos datos, pero también sobre todo a ofrecer la etiqueta Eco, que además de la versión GLP, que puede resultar interesante según tu caso, pero una hibridación ligera yo creo que podría venir muy bien, o incluso una opción híbrida convencional de autorrecargable de estas potentes. ¿Por qué no? Esperemos a ver qué hace el nuevo grupo KG con estos modelos. Y bueno, este coche además tiene modos de conducción. Seleccionamos aquí, tenemos el modo normal, modo Sport, modo Winter y ya estaría. Con todas estas opciones, obviamente tenemos respuestas diferentes al pedal del gas. Hay poca diferencia en cuanto a comportamiento general del coche, únicamente a la reacción del pedal del gas. En el Winter sí que tenemos un poco más de mejora del par en el eje delantero para evitar tanto resbalamiento del coche, y esto ofrece ese toque de seguridad necesario para un coche con aspecto más aventurero. Si realmente estás buscando un SUV y con estas características como tiene el Torres de diseño y todo esto, yo creo que puede venir muy bien la alternativa 4x4. Pero ya esto lo pasamos al veredicto final. Yo os cuento ya mi despedida y además mis conclusiones. Bueno amigos, Sanyong Torres, qué grata sorpresa tener un coche diferente, un SUV diferente. Sí, es diferente porque este Sanyong Torres viene a dar ese golpe de mesa, al menos en diseño, en opciones, porque es un coche que levanta expectación, te miran, es un coche diferente, no estos diseños tan acostumbrados ahora a día de hoy en unos grupos donde ya tienen tantas marcas y prácticamente hay poca diferencia en sus modelos. Siempre notas alguna herencia del modelo del grupo. Y en este caso, Sanyong va por su cuenta y ofrece esta línea tan todoterreno, sin serlo, al menos en esta unidad, porque tenemos la versión 4x2. Si quieres la 4x4 tendrás que ir a la versión Adventure. Esperemos pronto también traerla al canal para darle ese toque de caña todoterreno, a ver qué tal va. Pero esta es la versión, yo creo, más ideal para quien quiera un toque especial de aventura, pero para el día a día, que viene muy bien. Lo que no me ha gustado, y lo siento Sanyong, ha sido los consumos, unos consumos muy elevados. Estamos hablando de 8,8 e incluso 10 si nos ponemos un poco creativos al momento de conducir. Hemos bajado a los 7,7 en algunos momentos puntuales, en modo eco, muy eco la conducción, pero sinceramente no son modos de conducción tan continuos. En toda la prueba, ese ha sido nuestro dato, 8,8, que me parece algo elevado para 163 caballos y un motor 1.5, 4 cilindros en línea. Que ese es otro punto, no negativo, pero sí que me gustaría mejorarlo, tener a lo mejor en opción una motorización algo más potente para los que así lo desean. Pero a cambio de todo esto, ¿qué nos estáis ofreciendo, Sanyong? Yo me imagino que sí, y es lo que os quiero transmitir. Un diseño totalmente diferente, rompedor, muy aventurero, muy de todoterreno, siendo SUV, pero con mucha calidad. Pero sobre todo, un precio imbatible. Tenemos todas estas características en un coche que parte de los 34 o 35 mil euros
de precio, sin descuentos ni promociones. Esta unidad en particular está en 38.500 euros a día de hoy con la caja automática. Si queremos ir a la versión 4x4, sí ya estaríamos hablando de unos 45.000 euros, la versión tope de gama, que sería la Adventure, con la tracción 4x4. Así que yo creo que para todo lo que trae este SsangYong, habitabilidad, diseño y la motorización o tracción según lo que te convenga, creo que tienes un buen abanico de precio muy atractivo. Así que nada, amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo, dejarnos vuestro like aquí debajo, que lo agradecemos, y compartir este vídeo en vuestras redes sociales entre amigos que pueden estar interesados en este vehículo. Y agradecemos a SsangYong España la cesión de este coche, y por supuesto no olvidéis suscribiros al canal, y también tendréis la oportunidad de unirse al grupo Squad, donde tendréis chat privado con nosotros y adelantos de los vídeos antes de salir al público. Así que nada, amigos, muchas gracias, y también nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Ya viene otro tren. Hasta pronto.